¿Y si esa presión que hoy te acelera por dentro no fuera una señal de que estás perdiendo, sino una invitación de Jesús a activar un tipo de calma que el mundo no entiende? Porque a veces no es que te falte fe, es que has estado intentando cargarlo todo solo, controlar, anticipar, resistir, aparentar que estás bien. Y hoy el Señor quiere enseñarte algo distinto. La calma no es debilidad, es poder bajo su gobierno. Y antes de empezar, haz un acto sencillo de fe. Escribe en los comentarios: elijo tu paz, Jesús. No es una frase vacía, es una decisión. Si este mensaje conecta contigo, suscríbete y deja tu like, porque aquí vamos a seguir aprendiendo a vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Número 1. No necesito controlarlo todo, necesito descansar en el que ya venció. Hay una verdad que cambia la forma en que respiras en medio del caos. Jesús nunca te prometió una vida sin aflicciones, pero sí te aseguró una paz que no depende de que todo se arregle. Y eso, si lo piensas bien, lo cambia todo. Porque muchas veces vivimos agotados no por lo que pasa afuera, sino por la presión interna de sentir que debemos controlarlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo. Y Jesús viene y te dice algo profundamente liberador: en mí tendrás paz. No cuando todo mejore, no cuando todo esté bajo control, en mí. La calma no es un escenario perfecto, es una relación viva. Fíjate qué honesto es Cristo. No disfraza la realidad, dice claramente que en el mundo hay aflicción, hay presión, hay momentos donde el corazón se sacude. Eso significa que tu dolor no es una señal de abandono ni un fracaso espiritual. Es parte del camino. La aflicción no indica que Dios se fue, indica que estás viviendo en un mundo roto mientras caminas con un Dios fiel. Y cuando entiendes esto, algo se acomoda por dentro. Dejas de pelear contigo mismo por sentirte mal. Dejas de pensar que tu fe no sirve porque hoy te duele. La calma madura empieza cuando interpretas tu vida no por el ruido del día, sino por la fidelidad constante de Cristo. Jesús no te pide que finjas fortaleza. Él reconoce la aflicción antes de decir confiad. Eso es clave, porque la confianza que Él pide no nace de negar lo que duele, sino de saber en quién te apoyas mientras duele. Confiar no siempre se siente bien. Muchas veces se elige con el corazón cansado. Se elige cuando dices: esto me supera, pero no supera a Dios. Y esa decisión, aunque sea pequeña, enciende la paz. Porque la ansiedad vive del control, pero la paz vive de la entrega. Tal vez hoy tu aflicción no es visible para nadie. Tal vez es una presión silenciosa, pensamientos que atacan cuando todo se queda en silencio, cansancio emocional acumulado, miedo al futuro, responsabilidades que pesan. Jesús no minimiza nada de eso, pero tampoco deja que eso tenga la última palabra. Él dice: confiad, no porque seas fuerte, sino porque Él ya venció. Y aquí ocurre un cambio profundo. Ya no peleas para ganar, peleas desde una victoria que no depende de ti. Cuando Jesús dice: yo he vencido al mundo, está redefiniendo tu batalla. Lo que hoy te amenaza no lo intimida a Él. Tu problema no lo pone nervioso. La tormenta no escribe tu final. Puede que la situación no se resuelva hoy, pero la victoria ya está asegurada. Y cuando la mente entiende eso, el miedo empieza a perder autoridad. Porque el miedo se alimenta del «y si todo sale mal», pero la fe descansa en «Él ya venció». Aquí es donde la calma deja de ser un concepto bonito y se vuelve algo práctico. Activar la calma no es esperar a que se vaya el temblor, es volver a Cristo en medio del temblor. Es recordar conscientemente: mi paz está en Él. Puedes convertir esto en una oración breve, simple, real. Jesús, hoy hay aflicción, pero mi paz está en ti. No necesitas discursos largos. A veces una frase dicha con fe es suficiente para cortar el ruido interno. También puedes anclarte con acciones pequeñas pero poderosas. Una pausa sin celular, una respiración profunda recordando que no estás solo, un versículo leído despacio.
volver a la palabra cuando todo quiere empujarte al pánico. Eso no es debilidad, eso es obediencia. Y obedecer a confiad es una forma de poder silencioso. La calma bíblica no significa ausencia de lucha, significa presencia de Cristo en la lucha. No significa que todo esté bien afuera, sino que algo se ordena adentro. Descansas no porque controlas, sino porque confías. Y cuando confías en el que ya venció, tu alma aprende algo nuevo. No necesito controlarlo todo, necesito descansar en él. Y ahí, justo ahí, la paz se activa. Número 2. Si Jesús está en tu barca, la tormenta no decide tu destino. La tormenta es real, el viento golpea, las olas entran en la barca y el cuerpo reacciona como siempre reacciona el ser humano, con miedo. El corazón se acelera, la mente empieza a correr más rápido que la fe y aparecen pensamientos extremos. ¿Y si nos hundimos? ¿Y si no salimos de esta? El relato no niega el peligro, no lo minimiza, no lo maquilla, pero revela algo más fuerte que la tormenta. Jesús está ahí, y cuando Él está presente, la tormenta deja de ser la autoridad principal. El problema nunca fue reconocer la ola. El problema es vivir como si el maestro no estuviera en la barca. Fíjate que muchas veces nuestra calma se pierde porque el centro cambia. Dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirar solo el movimiento del mar. Y cuando el centro es la ola, todo se desordena. Pero cuando el centro vuelve a ser Jesús, algo se acomoda por dentro. Hay una frase que reordena todo en medio del caos. Jesús está aquí, no lejos, no distraído, aquí. Y esa verdad, cuando baja del pensamiento al corazón, activa una calma que no depende del clima. Jesús dormía, y eso desconcierta. ¿Cómo puede dormir alguien en medio de una tormenta así? Pero su descanso no nace de la inconsciencia, nace de una confianza absoluta. Él no descansa porque el mar esté tranquilo, descansa porque el Padre gobierna. Y aquí aparece una de las pruebas más difíciles de la fe, cuando Dios parece silencioso, cuando no habla de inmediato, cuando no actúa como esperábamos. Ese silencio no es abandono, es una invitación a confiar más profundo. La fe madura cuando dejamos de medir a Dios por el ruido del problema y empezamos a medir el problema por la fidelidad de Dios. Tal vez hoy sientes algo parecido, oras y no ves cambios inmediatos, clamas y el viento sigue soplando. Y la tentación es pensar que Jesús no está prestando atención, pero el texto nos enseña otra cosa. Aunque no lo veas actuar aún, Él sigue teniendo control. Activar la calma aquí es elegir creer incluso cuando no entiendes. Decir con honestidad, no comprendo lo que pasa, pero confío en quien está conmigo. Y entonces ocurre algo poderoso. Jesús se levanta. No negocia con la tormenta. No dialoga con el caos, habla con autoridad, calla, enmudece, y el viento obedece. Eso revela algo clave para tu vida. Hay cosas que se someten cuando Cristo habla. Hay caos que no se resuelve con fuerza humana, sino con autoridad divina. Y esa autoridad sigue vigente hoy, no solo sobre el mar, sino sobre tormentas familiares, emocionales, financieras, mentales. La fe no es magia. Es relación con aquel que manda incluso sobre lo que parece incontrolable. Pero el pasaje va más profundo. Jesús calma el mar y luego confronta el miedo de los discípulos, porque la tormenta más peligrosa no siempre está afuera, a veces está adentro. Puedes tener bonanza externa y seguir en pánico interno, pensamientos desordenados, ansiedad constante, escenarios catastróficos repitiéndose en la mente. El enemigo sabe que si logra pánico interior, nubla la oración, debilita la fe y confunde la sabiduría. Por eso la calma de Cristo no solo aquieta circunstancias, ordena la mente, baja el ruido y devuelve claridad. En tiempos difíciles, proteger tu interior es una batalla espiritual. Y Jesús no solo quiere que sobrevivas, quiere que descanses incluso mientras cruzas el mar. Su paz
no es pasiva, es una paz con autoridad. Por eso esta enseñanza no se queda en lo emocional, se vuelve práctica. Cuando el miedo apriete, declara una verdad simple y poderosa. Jesús está en mi barca, Él tiene autoridad. No como repetición vacía, sino como ancla. Ora con pocas palabras si es necesario. Señor, habla a mi corazón y dame paz. Imagina la escena, la barca, el viento, y luego mira al Maestro, no a la ola. Vuelve al versículo como espada y dile a tu ansiedad, a tu pánico, a tu descontrol interior, calla, enmudece. Número 3. Detente. La fe más fuerte a veces no corre, descansa. Hay momentos en los que todo en nosotros quiere correr, resolver, responder, actuar, mover fichas rápido para no sentirnos vulnerables. El mundo nos entrenó para eso. Pero Dios, con una calma que desarma, nos dice algo completamente distinto. Detente. Y no lo dice para rendirte al problema, sino para rendirte a Él. Estad quietos. No es pasividad espiritual, es confianza activa. Es elegir no reaccionar desde el pánico, sino desde la fe. Es reconocer que tu impulso no es tu guía, Dios lo es. Y detenerse, lejos de ser debilidad, es un acto profundo de dominio propio. Fíjate que la presión siempre empuja a reaccionar rápido, a contestar mensajes desde la herida, a tomar decisiones desde el miedo, a confundir urgencia con sabiduría. Pero la quietud bíblica no significa no hacer nada, significa no hacerlo todo desde el afán. Hay acciones que nacen del espíritu y acciones que nacen del impulso, y la diferencia muchas veces se descubre solo cuando haces una pausa. La calma se activa cuando aceptas que no todo se soluciona corriendo y que a veces el movimiento más obediente es quedarte quieto delante de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocer aquí no es información, es percepción, es darte cuenta. Y para percibir necesitas silencio interior. El problema es que el ruido constante, pensamientos, preocupaciones, pendientes, pantallas, va apagando la sensibilidad espiritual. La ansiedad grita. Dios, muchas veces, susurra. Si todo el día estás acelerado por dentro, discernir la voz de Dios se vuelve cada vez más difícil. La quietud no es huir del problema, es crear espacio para escuchar dirección antes de enfrentarlo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones importantes en estado de presión y luego, con el tiempo, nos dimos cuenta de que no era el camino correcto? No porque Dios no hablara, sino porque el ruido no nos dejó escuchar. La quietud te regala algo que el afán te roba: perspectiva. Te da segundos sagrados para hacer una pregunta clave. Señor, ¿qué estás haciendo aquí? No solo ¿qué hago yo?, sino ¿qué estás obrando tú? En tiempos difíciles, no todo se resuelve actuando rápido. Algunas cosas se resuelven esperando bien. Aquí hay una trampa muy común: confundir movimiento con avance. Hacer mucho no siempre significa ir en la dirección correcta. A veces es solo agitación. Y Dios, en su amor, te frena no para atrasarte, sino para protegerte de decisiones que nacerían del miedo. Detenerse no es perder tiempo, es ganar claridad. La calma se vuelve una puerta, y cuando se abre, entra discernimiento. Y entonces aparece una promesa que sostiene todo esto: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa frase cambia la postura interior. Cuando Dios pelea, tú no necesitas vivir en modo supervivencia. Soltar el control no es irresponsabilidad, es reconocer tus límites humanos y la suficiencia divina. Hay batallas que no se ganan con fuerza, estrategia o insistencia, sino con dirección de Dios. Estar tranquilo no niega el problema, afirma quién es tu defensor. Cuando el orden es correcto, Dios pelea, tú confías, nace una paz sólida. No una paz ingenua, sino una paz con fundamento. La quietud aquí
no es indiferencia, es descanso consciente. Es dejar de apretar los puños y abrir las manos. Es decir, no voy a cargar lo que no me corresponde cargar. Y en ese soltar, el alma respira. Todo esto necesita volverse práctico, porque la fe se vive en lo cotidiano. Por eso es tan importante crear pequeños espacios de quietud, aunque sean breves. Un altar sencillo en el día. 3 minutos antes de tocar el celular, sentarte, respirar y decir con honestidad: Señor, aquí estoy, sin discursos largos, sin exigencias, solo presencia. Hacer una pregunta sincera: Dios, ¿qué quieres que yo haga y qué quieres que yo suelte? Y luego escuchar: Dios no te está frenando por capricho, te está cuidando. La fe más fuerte, muchas veces, no corre, descansa. Y en ese descanso, Dios obra. Número 4. Cuando me duele demasiado. Aprende la calma de Getsemaní. Hay momentos en los que el dolor no se puede disimular. Momentos en los que el corazón pesa, la mente se nubla y el cuerpo siente la presión de lo que viene. Getsemaní nos muestra a un Jesús real, cercano, profundamente humano. No está actuando fortaleza. Está sintiendo angustia, está cargando un peso inmenso, y lo primero que hace no es esconderlo, no es negarlo, no es endurecerse. Ora, lleva su dolor al Padre. Eso ya nos enseña algo esencial. La calma verdadera no nace de negar lo que duele, sino de llevarlo al lugar correcto. Jesús valida el dolor con su propia oración. Si Él, siendo el Hijo, llevó su angustia al Padre, tú también puedes llevar la tuya sin culpa, sin vergüenza, sin miedo a ser juzgado. Hay una mentira silenciosa que muchos cargan: si me duele, estoy fallando en la fe. Getsemaní rompe esa mentira. No. Si te duele, estás vivo. Y si estás vivo, necesitas apoyo. La paz de Dios no es una máscara espiritual, no es sonreír cuando por dentro te estás quebrando. Es una paz que llega después de abrir el corazón y decir con honestidad: Padre, esto me supera. Jesús dice algo que conecta con todos nosotros: si es posible, pase de mí esta copa. Pedir alivio no es falta de fe, es una oración legítima, humana, necesaria. Dios no se ofende por tu clamor. No se cansa de escucharte decir que ya no puedes más. No eres menos creyente por querer que la situación cambie, por desear descanso, por pedir un respiro. La fe madura no finge fuerza, presenta su necesidad. Y cuando escuchas a Jesús orar así, entiendes algo profundamente consolador. Dios entiende lo que te cuesta. Tal vez hoy tu copa tiene nombre, un diagnóstico que asusta, una deuda que no te deja dormir, un conflicto que duele más de lo que admites, una soledad silenciosa, un miedo constante al futuro. Getsemaní te enseña que puedes nombrar esa copa delante de Dios, no con discursos largos, sino con verdad. Decir: Señor, esto es lo que me duele, esto es lo que no sé cómo cargar. Pero la oración no termina ahí. Hay una frase que marca una frontera espiritual profunda: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí no nace resignación fría, aquí nace confianza. Jesús no está diciendo no importa, está diciendo confío en tu amor más que en mi comprensión. Este es el punto donde la angustia empieza a transformarse, porque mientras peleas contra Dios, el corazón se cansa más. Pero cuando rindes tu voluntad, el alma deja de luchar y empieza a descansar. Entregar no es rendirse al dolor, es rendirse a Dios. Es soltar la necesidad de controlar el resultado. Es decir, no entiendo, pero me sostengo en ti. Y eso, aunque parezca débil, es un acto de poder espiritual. El enemigo quiere que te quiebres por dentro, que te encierres en la desesperación. Tú eliges algo distinto, te rindes al Padre, y en esa rendición la calma empieza a brotar despacio, como una fuerza silenciosa. Getsemaní también nos revela algo más. Dios usa la presión para formar, no para destruir. Ese momento de angustia prepara una victoria mayor. El dolor no siempre es el final.
muchas veces es un puente. Tu proceso actual puede estar formando la fortaleza que sostendrá tu futuro. La calma no llega de golpe, se construye con oraciones pequeñas, repetidas, persistentes, con noches en las que no todo se resuelve, pero el corazón aprende a confiar un poco más. Jesús nos enseña que la paz no se aprende solo en días buenos, se aprende en el fuego, se aprende cuando duele, se aprende cuando decides seguir caminando aún con lágrimas. Y aquí entra una invitación práctica, sencilla, real. Toma tu copa de hoy y preséntala a Dios. Dile: Señor, mi copa hoy es esto, nómbralo. Pide con honestidad, si es posible, líbrame. Y luego entrégate con fe, pero haz tu voluntad en mí. Dame calma para caminar este proceso. Número 5. No es que no haya problemas, es que mi mente aprende a quedarse en Dios. Hay una verdad que calma el corazón cuando la mente no se detiene. La paz firme no llega porque los problemas desaparecen. Llega cuando el pensamiento aprende a quedarse en Dios. No es que todo se ordene afuera, es que algo se ordena por dentro. Porque muchas veces el mayor desgaste no viene de lo que pasa, sino de lo que la mente hace con lo que pasa. Corre, anticipa, imagina escenarios, se cansa sola. Y Dios, con una promesa clara, nos dice que existe una completa paz. Una paz que sostiene incluso cuando el panorama sigue incompleto. Esa completa paz no es un alivio momentáneo ni una calma frágil que depende de buenas noticias. Es una estabilidad interior, es una paz que no se rompe con facilidad. No significa que no sientas nada, sino que ya no estás gobernado por lo que sientes. La emoción puede estar, pero no manda. En tiempos difíciles, el cuerpo se agota y la mente se acelera. Por eso este versículo es como medicina directa para el corazón cansado. Te recuerda algo esencial. Dios puede darte paz completa aun cuando el escenario no esté resuelto. Y fíjate en esta palabra tan poderosa: guardarás. Dios no solo da paz, la guarda, la cuida, la protege como quien vigila una puerta importante. Eso significa que no estás solo defendiendo tu mente de pensamientos que se repiten, de miedos que vuelven de noche, de imágenes mentales que siempre apuntan a lo peor. A veces no necesitas más información ni más soluciones inmediatas. Necesitas que tu interior deje de desbordarse. Dios lo sabe, por eso promete guardar tu paz, no dejarla expuesta al primer golpe de ansiedad. ¿Cuántas veces el cansancio viene de pelear solo con la mente? Pensamientos que no paran, preguntas sin respuesta, escenarios que nunca llegan pero agotan como si ya hubieran pasado. Esta promesa toca justo ese lugar vulnerable. Te dice que Dios puede cuidar tu interior, que no te deja solo en esa batalla silenciosa. La calma se activa cuando entiendes que no tienes que ganar todas las discusiones internas. Puedes descansar en que Dios guarda tu mente cuando tú te apoyas en Él. Ahora, el texto es honesto. Dice que esta paz es para aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y aquí hay mucha gracia. Perseverar no significa nunca distraerte. No significa tener una mente perfecta. Significa volver. Volver una y otra vez. La mente humana se dispersa, se va al miedo, al pasado, al y sí. Pero la fe madura no se castiga por eso. Aprende a regresar. Regresar a Dios. Regresar a su palabra. Regresar a su verdad. Perseverar es ese gesto sencillo pero poderoso de decir: mi pensamiento se quiere ir al pánico, pero yo lo traigo de vuelta a la confianza. Una y otra vez. Eso convierte la calma en una disciplina espiritual. No es magia, es entrenamiento del corazón. Y cada vez que vuelves, aunque sea la 10ª o la 100ª vez en un día, estás activando calma. No fallaste por distraerte, perseveraste por regresar. Y la raíz de todo esto es clara: porque en ti ha confiado. La paz completa no nace del control, nace de la confianza. Controlar el futuro es imposible y agotador. Confiar en Dios es descansar en su carácter, en que Él es bueno, fiel, sabio
y presente. La ansiedad siempre susurra lo mismo. Si no controlas, todo se derrumba. La fe responde con otra verdad. Aunque no controle, Dios sostiene. Confiar también implica soltar la exigencia de respuestas inmediatas. No todo se revela hoy, no todo se entiende ahora. A veces la oración más honesta es: Señor, guíame paso a paso. Y esa postura, lejos de debilitarte, fortalece la calma. Porque cuando la confianza se vuelve más fuerte que la urgencia, el corazón deja de correr. No es que no haya problemas, es que tu mente aprende a permanecer, y cuando permanece en Dios, Él guarda tu paz. Completa paz. Paz que sostiene. Paz que no depende de que todo se arregle, sino de que tú confías en aquel que nunca pierde el control. Número 6. No estás loco ni débil. Estás en batalla, y Dios te entrenó para vencer. Hay momentos en los que uno se pregunta en silencio: ¿por qué me siento así si aparentemente todo está normal? No es solo cansancio, no es solo estrés. Hay luchas que se sienten demasiado intensas porque no son únicamente emocionales, también son espirituales. Y cuando no lo discernimos, peleamos a ciegas, con ansiedad, con culpa, con desesperación. Pero cuando entiendes que hay una batalla más profunda, algo cambia por dentro. La calma empieza a activarse porque dejas de pelear con desorden y comienzas a pelear con sabiduría en Cristo. La Escritura es clara. Nuestra lucha no es contra personas, no es contra tu familia, ni contra ese conflicto puntual, ni siquiera contra tu propio cuerpo. Hay una dimensión espiritual que muchas veces se manifiesta como pensamientos persistentes de derrota, miedo que no se va, culpa que acusa, desesperanza que se instala sin pedir permiso. El conflicto parece externo, pero el ataque real suele ser interno. Y cuando no lo discernimos, reaccionamos con ira o nos hundimos en la ansiedad. Cuando sí lo discernimos, respondemos con oración, con firmeza, con dirección. Activar calma empieza con una decisión sencilla pero poderosa. No voy a pelear en el lugar equivocado. No contra sangre y carne. Esta frase protege la paz más de lo que imaginamos, porque muchas tormentas crecen cuando empezamos a atacar personas, a discutir sin freno, a cargar resentimientos. La ansiedad te vuelve reactivo. Todo parece amenaza, y este versículo te frena en seco. No te dice que ignores los problemas reales, sino que no conviertas a las personas en enemigos. Cuando dejas de pelear contra carne y sangre, el alma descansa. Ya no estás consumido por la rabia ni por la necesidad de ganar. Calma también es sabiduría relacional, hablar con paz, poner límites con amor, elegir no responder desde la herida. El enemigo no busca solo incomodarte, busca robarte la calma, porque la calma sostiene tu fe. La prisa, la angustia y el caos mental no son casuales. Son estrategias para que no ores, no escuches, no disciernas. Cuando todo es urgente, lo espiritual queda relegado. Por eso, la calma es un arma. Cuando estás en paz, piensas mejor, oras mejor, decides mejor, recuperas enfoque y autoridad, ya no reaccionas por impulso, eliges con sabiduría. En tiempos difíciles, tu paz no es pasividad, es una señal clara de que Dios está reinando en tu interior. Si la batalla es espiritual, la respuesta también debe ser espiritual. No basta con fuerza de voluntad. Necesitamos armas que sean poderosas en Dios. La primera es la verdad. Identificar las mentiras que atacan la mente. No vas a poder. Esto nunca va a cambiar. Estás solo. Y reemplazarlas conscientemente por la verdad. Dios te sostiene. Dios pelea por ti. Dios no te ha soltado. La segunda arma es la oración, no como rito repetitivo, sino como conversación viva. Oración de cobertura, de claridad, de fortaleza. Decir: Señor, necesito que aclares mi mente ahora mismo. La palabra también es arma, no como frase bonita, sino como declaración que se levanta por encima del miedo.
Cuando el temor grita, la palabra responde. Y hay otra arma que muchas veces olvidamos, la comunidad. Pedir apoyo no es debilidad, es estrategia. El aislamiento te debilita porque te deja solo con tus pensamientos. El enemigo ama el silencio y la soledad. Dios diseñó la fe para caminarla acompañados. Número 7. Esto no te está rompiendo, te está entrenando para ser más firme. Hay pruebas que no llegan para destruirte, aunque así se sientan al principio. Llegan para entrenarte. Y cuando empiezas a entender eso, algo se acomoda por dentro. La calma no aparece porque el problema se vaya, sino porque descubres que el proceso tiene un propósito. Dios no desperdicia el dolor, lo usa. Y lo usa para formar una perseverancia que te vuelve fuerte, estable y maduro, incluso cuando todavía estás en medio del camino. La paciencia bíblica no es aguantar con rabia apretando los dientes. No es resignarte por dentro mientras te rompes en silencio. La paciencia de la que habla la Escritura es una fortaleza interior sostenida por la fe. Hay personas que resisten, pero se van desgastando emocionalmente. Dios no quiere que sobrevivas vacío, quiere que tu paciencia produzca vida. Te enseña a respirar en el proceso, a bajar el ritmo del alma, a dejar de vivir en urgencia constante como si todo dependiera de hoy. La calma se activa cuando aceptas que no todo se resuelve ahora, pero Dios sigue obrando ahora. Esperar con fe es una forma profunda de confianza. Es decir, no veo resultados inmediatos, pero no voy a rendirme. La paciencia es fe con tiempo. Fe que no se desespera por no ver cambios rápidos. Fe que aprende a caminar sin garantías visibles, apoyándose en el carácter de Dios y no en el reloj. La Escritura dice que la paciencia debe tener su obra completa. Eso significa que el proceso tiene un trabajo específico que no conviene interrumpir. Hay etapas que, si las evitas, te debilitan, pero si las atraviesas con Dios, te fortalecen. Muchas veces interrumpimos la obra cuando huimos del dolor, cuando explotamos por cansancio, cuando tomamos atajos por miedo, y Dios, en su amor, vuelve a colocarnos en el punto donde necesitamos aprender. No es que Dios tarde por crueldad, a veces tarda por formación, porque si sales antes, sales frágil. La calma madura nace cuando puedes decir con sinceridad: Señor, no solo quiero salir de esto, quiero salir transformado. Esa oración sana la desesperación, porque si hay obra, hay propósito. Y si hay propósito, esto no es el final, aunque hoy se sienta pesado. Dios no está interesado únicamente en que sobrevivas a la tormenta. Está formando algo más profundo, estabilidad interior. Cuando la palabra habla de ser perfectos y cabales, no está hablando de personas sin errores, sino de personas maduras, formadas, firmes por dentro. Cabales significa estables. Personas que ya no se derrumban por cada golpe. Personas que aprenden a permanecer. Aquí, la calma deja de ser solo una emoción y se convierte en identidad. Ya no es algo que intentas fabricar cuando todo se desordena. Es algo que Dios va construyendo en ti con el tiempo. Tu proceso está creando raíces. Y cuando hay raíces profundas, el viento puede soplar fuerte, pero no te arranca. Tal vez te mueve, te sacude, te cansa, pero no te destruye. Y hay una promesa poderosa sin que os falte cosa alguna. Esto cambia por completo la manera de ver la prueba. La meta de Dios no es dejarte vacío, sino completarte. Muchas veces lo que faltaba no era comodidad, sino resistencia. No era control, sino dependencia. No era fuerza externa, sino dominio propio. La falta que hoy sientes puede ser justo el lugar donde Dios está construyendo plenitud. Cuando entiendes esto, tu lenguaje interior empieza a cambiar. Ya no preguntas solo ¿por qué a mí? Empiezas a preguntar ¿qué estás formando en mí? Y esa pregunta, lejos de quitar el dolor, le da sentido.
La calma se activa cuando confías en el final del proceso, incluso mientras atraviesas la incomodidad del presente. Todo esto necesita aterrizar en lo diario. Vivir la prueba con propósito no significa negar el cansancio, sino caminar con dirección. Una oración sencilla puede sostenerte cada día. Señor, haz tu obra completa en mí. No te apresures a ver resultados. Enfócate en ser fiel hoy. Cambia urgencia por obediencia. Haz lo correcto aunque nadie lo note, aunque el cambio tarde. Número 8. Ganar la discusión no es victoria. Victoria es dominar tu espíritu. Hay una idea que Dios rompe de raíz. La verdadera fuerza no es levantar la voz ni ganar la discusión, es gobernarte por dentro. El mundo aplaude al que explota y pone a todos en su lugar. Dios honra al que se domina. La Escritura lo dice sin rodeos. Más poderoso que conquistar una ciudad es conquistar tu espíritu. Y cuando lo entiendes, la calma deja de parecer debilidad y empieza a verse como lo que realmente es: poder bajo control. Tardar en airarse no es ser lento por miedo, es ser sabio por dominio. La calma no es personalidad ni temperamento heredado, es carácter formado. Se aprende, se entrena y se construye caminando con Dios. Reaccionar es fácil, responder con intención cuesta, pero ahí está la diferencia. Activar la calma es elegir no entregar el volante a la emoción del momento. Es decidir que tu respuesta no será un reflejo automático, sino una decisión consciente. La batalla más difícil no se libra afuera, se libra adentro. Conquistar metas, vencer obstáculos visibles, lograr cosas, todo eso impresiona, pero hay victorias invisibles que valen más. No caer en la ira cuando te provocan, no entrar en pánico cuando te presionan, no decir esa palabra que sabes que va a herir. Cuando tu espíritu no gobierna, cualquier comentario te enciende. Cuando tu espíritu gobierna, la ofensa no te controla, la presión no te rompe y la crisis no te domina. Jesús llamó a esto mansedumbre, y la mansedumbre no es debilidad, es fuerza alineada. Muchas reacciones intensas tienen la misma raíz: miedo. Miedo a perder control, a no ser escuchado, a quedar mal, a que te hieran. La ira y la ansiedad son primas. A veces no estás enojado, estás agotado. A veces no reaccionas por maldad, reaccionas por presión acumulada. Dios no quiere solo cambiar lo que haces, quiere sanar lo que hay debajo. La calma empieza cuando reconoces lo que te dispara y lo llevas a Dios con honestidad. Señor, esto me duele, esto me asusta, aquí me siento impotente. Dominar tu espíritu no te quita carácter, te lo da. Cuando te gobiernas, cambias el ambiente a tu alrededor. La paz se activa en tu casa, en tu mente y en tus decisiones. Porque una reacción impulsiva puede destruir en segundos lo que se construyó en años. El dominio propio te regala tiempo, tiempo para pensar, tiempo para escuchar, tiempo para preguntar. Esto edifica o hiere, esto resuelve o complica. La calma te permite escuchar a Dios antes de hablar, y eso evita consecuencias que luego duelen. En tiempos difíciles, la calma te salva de decisiones desesperadas, te libra de enviar ese mensaje que incendia, de decir sí cuando debías esperar, de cerrar puertas por impulso. Gobernarte no es callarte siempre, es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Calma también es discernimiento. El Espíritu produce fruto en nosotros, y ese fruto incluye paz y templanza. No es algo que fabricas solo, es algo que se cultiva permaneciendo en Cristo. Por eso la práctica importa. La fe se demuestra en lo pequeño, en el segundo previo a responder. Ese segundo es sagrado. Respira. Cuenta hasta 3. Ese margen cambia todo. En ese espacio, la emoción baja volumen y la sabiduría tiene chance de entrar. Hazte una pregunta simple antes de reaccionar. ¿Qué quiere mi impulso y qué quiere Dios? El impulso quiere alivio inmediato. Dios quiere vida a largo plazo. Declara por dentro una frase de gobierno:
Mi espíritu se somete a Cristo. No es magia, es dirección. Y si estás muy cargado, pospone la conversación. La calma también es saber cuándo callar. No todo se aclara hoy, no todo se responde ahora. Esto no es negar lo que sientes, es decidir quién manda. Y cuando Dios gobierna tu interior, tú gobiernas tus respuestas. Ahí está la verdadera victoria. Número 9. Una sola frase suave puede salvar tu día y tu paz. Hay días en los que la paz no se pierde por lo que pasó, sino por cómo se habló. Una frase, un tono, una palabra fuera de lugar, y todo se desordena. La Biblia lo dice con una claridad impresionante. La calma no solo se siente, se habla. En momentos tensos, tus palabras son el volante. Si giras brusco, todo se estrella. Si bajas el tono, todo empieza a ordenarse. Muchas crisis no escalan por el tema, escalan por la forma. Y ahí es donde Dios nos enseña una estrategia sencilla, pero poderosa. La palabra áspera funciona como gasolina. Aunque tengas razón, aunque estés cansado, aunque el otro esté equivocado, una respuesta dura puede incendiarlo todo. En cambio, una respuesta blanda no es debilidad ni rendición, es una elección consciente de paz por encima del ego. Activar la calma muchas veces no es ganar el argumento, sino bajar el volumen. Decidir que hoy no necesitas demostrar nada, sino proteger lo que vale. Dios no te dice que enfrentes todo como una batalla. Te enseña algo más sabio. No todo se pelea, algunas cosas se apagan. Una respuesta suave puede desactivar una tormenta en segundos. Rompe la dinámica del conflicto, porque cuando uno baja el fuego se queda sin aire. La mansedumbre descoloca al provocador, corta la cadena de reacción y frena la escalada. Esto aplica en casa, en el trabajo, en redes sociales y también en tu diálogo interior. Sí, porque a veces la palabra más áspera es la que te dices a ti mismo. La calma es contagiosa cuando alguien decide ser el primero en bajar la intensidad. No siempre el otro va a cambiar de inmediato, pero tu interior sí, y eso ya es una victoria. Porque una frase impulsiva no solo hiere al otro, te hiere a ti. Luego viene la culpa, la tensión en el cuerpo, el ruido en la mente. En tiempos difíciles ya hay suficiente presión. No necesitas sumar guerra con tu boca. El enemigo no necesita destruirte con algo grande si logra desordenarte con una palabra pequeña. Decidir hablar con mansedumbre es decir, hoy no voy a empeorar esto con mi lengua, hoy voy a guardar mi paz. Y aquí entra el ejemplo más alto que tenemos. Jesús. Él fue manso, pero nunca débil. Su mansedumbre tenía autoridad, verdad y dominio propio. Sabía cuándo callar y cuándo hablar. Eso es sabiduría espiritual. Mansedumbre no es ausencia de límites. Es una forma santa de expresar la verdad sin destruir. Cuando respondes con blandura, tu paz queda intacta aunque el otro siga alterado. Y eso es clave, porque tu paz no puede depender del estado emocional de los demás. La calma se vuelve testimonio. La gente se pregunta, ¿cómo puede hablar así en medio de esta tensión? Porque Cristo gobierna por dentro, porque el Espíritu está formando templanza, porque hay una fuerza mayor que el impulso. La Escritura también nos recuerda que nuestras palabras están llamadas a edificar. No todo lo que es verdad debe decirse de cualquier forma ni en cualquier momento. La palabra correcta, dicha con el tono correcto, en el momento correcto, puede sanar. La palabra dura, aunque sea cierta, puede destruir. Y Dios está más interesado en construir que en demostrar quién tiene razón. Por eso es tan importante tener frases ancla, respuestas preparadas que bajen la intensidad cuando el conflicto aparece. Frases simples, pero llenas de sabiduría. Entiendo lo que dices, déjame pensarlo un momento. Eso frena el impulso. No quiero pelear, quiero resolverlo con paz. Eso cambia la intención de la conversación. Hablemos cuando estemos más tranquilos, para no herirnos. Eso protege la relación.
Estas frases no te hacen perder autoridad, te dan control. Antes de hablar, una oración breve puede cambiar todo. Señor, pon paz en mi boca. No es una fórmula mágica, es una rendición consciente. Es invitar a Dios a gobernar ese segundo crítico donde todo puede explotar o calmarse. Ese segundo es sagrado. Número 10. Cuando te provocan, tu silencio puede ser tu victoria más grande. Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier argumento. Momentos en los que te acusan, te provocan o te presionan para que reacciones. Y ahí, justo ahí, Jesús nos muestra algo desconcertante. Él calla, no porque no tenga respuesta, no porque sea débil, calla porque no va a entregar el gobierno de su espíritu a una provocación. Ese silencio no nace del miedo, nace de la autoridad. Es dominio propio en su forma más pura. Jesús no reacciona para ganar una discusión, porque su propósito es más grande que ese instante. Él sabe quién es, sabe a dónde va y sabe en manos de quién está. Por eso no necesita demostrar su valor respondiendo a todo. La calma se activa cuando entiendes esta verdad liberadora. No tienes que responder a cada ataque para validar tu dignidad. A veces el mayor poder es no darle tu energía a lo que solo busca incendiarte por dentro. Cuando alguien te acusa, la mente se acelera, el cuerpo entra en alerta, aparecen las ganas de explicarte, defenderte, justificarte. La presión externa intenta desordenarte por dentro. Jesús no permite que eso lo gobierne. La provocación siempre busca una reacción impulsiva porque, si reaccionas, el otro siente que tiene control sobre ti. El silencio, en cambio, crea espacio, espacio para respirar, para discernir, para orar, para elegir bien. La calma no siempre se siente como tranquilidad inmediata. A veces la calma es una decisión tomada con el corazón temblando. Es elegir no explotar aunque por dentro estés agitado. Es quedarte firme mientras el impulso grita. Tu silencio puede convertirse en un muro que impide que el caos del otro entre a tu interior. No es huida, es protección espiritual. ¿Cuántas veces una conversación mal enfrentada termina rompiendo más de lo que repara? Una palabra dicha desde la herida casi siempre se convierte en herida para otros. Jesús te enseña algo muy práctico. No todo merece respuesta inmediata. No todo se aclara en el momento de mayor tensión. El silencio te da tiempo. Tiempo para que baje el fuego. Tiempo para que la emoción se acomode. Tiempo para que, si hablas, lo hagas con claridad y no con veneno. Activar la calma aquí es decir con madurez. Hoy no voy a destruir mi paz por una frase. Hoy no voy a decir algo que mañana voy a lamentar. El silencio no es perder la oportunidad de hablar, es escoger el momento correcto para hacerlo. Y muchas veces ese momento no es cuando la herida está abierta. El silencio de Jesús también revela una confianza profunda. Él no se desespera por limpiar su nombre en ese instante. Confía en el plan del Padre. Confía en que la verdad no necesita gritos para sostenerse. Hay batallas de reputación que roban años de paz. Jesús muestra otra ruta. Soltar la urgencia de justificarse todo el tiempo. Confiar es decir, Señor, tú conoces la verdad, aunque otros no la vean ahora. Cuando tú callas con sabiduría, Dios abre caminos de justicia a su tiempo. No siempre de inmediato, no siempre como tú esperas, pero abre caminos. La calma se vuelve fe cuando eliges creer que Dios defiende lo que tú no puedes defender con palabras, y eso descansa el alma, porque ya no cargas con el peso de convencer a todos. Este silencio no es vacío, es un silencio santo, y como todo acto de fe, puede practicarse. Cuando sientas la provocación subir, haz una pausa consciente. 10 segundos. Respira lento. Eso rompe el impulso del enojo. Ora por dentro, aunque sea una frase sencilla. Jesús, guarda mi boca y mi corazón.
Esa oración corta puede salvar una relación, una noche de paz, una decisión importante. Hazte una pregunta honesta antes de hablar. ¿Esto edifica o solo descarga? ¿Voy a construir o solo a liberar tensión? Si decides hablar, hazlo después, cuando el corazón esté más tranquilo, con propósito, no desde la reacción. El silencio de hoy puede ser la sabiduría que te permita hablar con verdad mañana. Número 11. Escucha primero, responde después, así se protege tu paz. Hay mucha ansiedad que no nace de lo que pasó, sino de lo que imaginamos que pasó. Cuando no escuchamos, la mente completa los vacíos con suposiciones y casi siempre se va al peor escenario. Por eso escuchar de verdad calma la mente, te devuelve a la realidad. Cuando prestas atención, dejas de pelear con fantasmas y empiezas a entender lo que realmente está ocurriendo. Escuchar es un acto de humildad silenciosa que dice, puede que no lo esté viendo completo, y esa sola postura ya baja la tensión interior. La ansiedad se alimenta de vacíos. La escucha los llena con verdad. Muchos conflictos crecen no porque haya mala intención, sino porque nadie se detuvo a comprender. Interrumpimos, adelantamos conclusiones, reaccionamos antes de entender. Activar la calma, ¿sabes? Empieza con algo muy sencillo y muy difícil a la vez. Callar un segundo más, dejar que el otro termine, darnos permiso para comprender antes de responder. Ese segundo puede salvar una conversación y también tu paz. Ser pronto para oír no te quita autoridad, te la da. Porque cuando escuchas, reduces el conflicto. La mayoría de las discusiones no escalan por el problema real, escalan por malentendidos. Y escuchar bien evita que el enojo tome el volante. La calma se activa cuando frenas el impulso de interrumpir y eliges comprender. No para dar la razón a todo, sino para responder desde claridad y no desde confusión. Luego viene la segunda parte del consejo. Ser tardo para hablar. Hablar rápido suele ser hablar desde el impulso. Hablar con calma es hablar desde el gobierno interior. No todo lo que piensas debe salir, no toda emoción merece micrófono. Ser tardo para hablar no es callarte por miedo, es hablar con propósito. Es elegir palabras que construyen, no palabras que descargan tensión. En tiempos difíciles, tus palabras pesan más. Una frase puede sanar o puede romper. Por eso Dios te enseña a cuidar tu paz, cuidando tu lengua. No es censura, es sabiduría. Cuando eliges no hablar de inmediato, te das tiempo para ordenar lo que sientes y decir lo que edifica. La calma no se apura. La calma elige. Y entonces llegamos a algo muy humano, ser tardo para airarse. El enojo suele aparecer cuando te sientes amenazado, incomprendido o fuera de control. A veces no es ira pura, es cansancio, a veces es miedo, a veces es dolor antiguo tocando una herida nueva. Ser tardo para airarse no significa que no sientas nada, significa que reconoces el impulso y decides no obedecerlo. No todo merece tu fuego, no toda provocación necesita respuesta. La calma se activa cuando te das cuenta de que reaccionar te quita más de lo que te da. Jesús nos guía a responder desde la paz, no desde la defensa constante, porque vivir a la defensiva agota el alma. Este versículo nos regala un orden que funciona como estrategia espiritual para tiempos difíciles. Oír, pensar, hablar. Escuchar primero, reflexionar después, responder al final. Cuando invertimos el orden, el caos aparece. Hablamos primero, herimos. Pensamos después, nos arrepentimos. Escuchamos al final, cuando ya es tarde. Pero cuando respetas el orden, algo cambia. Escuchas y entiendes mejor. Entiendes y piensas con más claridad. Piensas mejor y hablas con sabiduría. Y cuando hablas con sabiduría, la paz se instala. Este orden también construye reputación. La gente confía en quien no reacciona, en quien escucha, en quien no estalla.
La calma se vuelve una forma de liderazgo espiritual. No necesitas levantar la voz para ser firme. No necesitas responder rápido para ser fuerte. La verdadera fortaleza sabe esperar. Número 12. No vivas en guerra. Haz todo lo posible para caminar en paz. Hay una verdad que libera mucho el corazón. La paz no siempre depende de que el otro quiera cambiar. Depende de la postura que tú eliges sostener por dentro. Por eso la Escritura dice, si es posible. Dios reconoce la realidad. Hay relaciones difíciles, hay personas cerradas, hay conflictos que no se resuelven aunque tú hagas todo bien. Y aún así, Dios te llama a intentar vivir en paz. No para cargar culpas, sino para soltar guerras innecesarias. Esto te quita un peso enorme, porque hay situaciones donde tú haces lo correcto y el otro no responde. Y eso no te convierte en fracasado espiritual. Ser pacificador no es controlar al otro, es gobernar tu reacción. Activar la calma es dejar de cargar la responsabilidad de arreglar a todos. Paz no significa que no haya conflicto, significa que decides no alimentarlo. Decides no vivir con el corazón en modo guerra permanente. La palabra es muy clara cuando dice, en cuanto dependa de vosotros. Eso es autoridad espiritual aplicada a la vida diaria. Tú no manejas la respuesta ajena, pero sí tu lenguaje, tus límites y tu espíritu. Tu parte puede ser pedir perdón cuando corresponde, aclarar sin atacar, hablar con respeto, negarte a chismear, no escalar una discusión. Tu parte también puede ser poner distancia sana para preservar la paz y evitar daño. La calma se activa cuando dejas de buscar venganza emocional y eliges coherencia interior. Hacer tu parte te libera, porque ya no vives atado a lo que el otro decida. No estás esperando que cambie para recién descansar. Descansas porque actuaste conforme a lo que Dios te pidió, y esa conciencia tranquila guarda el corazón. Estad en paz no es una emoción espontánea, es una decisión diaria. La paz se construye con hábitos, conversaciones pensadas, pensamientos ordenados, límites claros, perdón procesado y oración constante. La paz no se sostiene con orgullo, se sostiene con humildad. No se trata de callarte siempre, se trata de hablar con mansedumbre. Decir la verdad sin veneno, corregir sin humillar, expresar límites sin agresión. Vivir en conflicto drena, te roba energía, enfoque y alegría. Vivir en paz, en cambio, te fortalece, te devuelve claridad. En tiempos difíciles, elegir paz es una forma silenciosa de vencer. Porque no todo triunfo se celebra con aplausos, algunos se celebran con descanso interior. Ser pacificador es parecerse a Jesús, y eso es fuerte. Jesús trae paz, pero no una paz falsa. No una paz que esconde la verdad debajo de la alfombra, es una paz con verdad y con firmeza. Un pacificador no es complaciente, es alguien que busca reconciliación sin perder integridad. A veces la paz se logra con una conversación honesta, a veces con distancia prudente, a veces con un perdón que el otro nunca pide, pero tú decides otorgar para no seguir cargando rencor. La calma se activa cuando tu identidad no depende de ganar la discusión, sino de obedecer a Cristo. Cuando eliges paz, no estás perdiendo carácter, estás demostrando madurez espiritual. Tu paz puede convertirse en el testimonio más fuerte en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno. Hay personas que nunca leerán la Biblia, pero leerán tu manera de manejar el conflicto. Ahora, buscar paz no significa quedarte atrapado. Por eso es tan importante tener pasos claros. Pregúntate con honestidad, ¿qué depende de mí aquí? Y haz solo eso, no más, no menos. Habla desde el yo siento y el yo necesito, no desde la acusación. Eso abre diálogo en lugar de cerrar corazones. Establece límites cuando sea necesario. Paz también es saber decir hasta aquí, sin gritar. Y ora. Ora por el otro sin volver a abrir heridas. No para justificar lo que pasó, sino para soltarlo delante de Dios.
Una oración sencilla puede cambiar mucho. Señor, trae tu paz a esta situación y guía mis pasos. Esa oración alinea el corazón. No vivas en guerra, no porque todo dependa de ti, sino porque tú eliges no dejar que el conflicto gobierne tu interior. Haz todo lo posible para caminar en paz. Haz tu parte. Cuida tu corazón. Elige paz. A veces, esa elección no cambia al otro, pero siempre te cambia a ti. Y esa calma, sostenida en Dios, es una victoria que nadie puede quitarte. Número 13. No estás rodeado. Dios ya te rodeó primero. Hay momentos en los que el miedo crece porque solo estamos mirando lo visible. El criado de Eliseo vio ejércitos, vio peligro, vio un final inevitable y su corazón se aceleró. Eliseo vio lo mismo, pero no interpretó lo mismo. Él sabía algo que el otro todavía no podía ver. El miedo muchas veces no nace del problema en sí, sino de la conclusión que sacamos al mirarlo. Concluimos que estamos solos, que no hay salida, que ya perdimos. Y esa interpretación se convierte en ansiedad. La calma comienza cuando cambia la mirada, no necesariamente cuando cambia la situación. Muchas veces tu angustia no viene de lo que enfrentas, sino de sentirte sin respaldo. Cuando el corazón cree que pelea solo, entra en pánico. Por eso esta escena es tan poderosa. El escenario no cambió de inmediato, pero la perspectiva sí. Dios no solo actúa, también educa la manera en que vemos. En tiempos difíciles, el Señor no siempre quita el problema primero. A veces abre los ojos primero, y cuando ves distinto, tu interior se ordena. La oración de Eliseo es sencilla y profunda. Abre sus ojos. Hay batallas que se ganan primero ahí, en la visión interior. Dios abre los ojos para que no vivas esclavo de lo que parece. No es imaginación, es discernimiento. Es reconocer que hay cobertura divina aunque no la sientas. Cuando Dios te permite ver su presencia, el pánico pierde fuerza, porque si Dios está aquí, entonces esto no es el final. La calma se activa cuando oras así de simple: Señor, ayúdame a ver lo que tú ya estás haciendo. Los carros de fuego revelan algo clave. Dios tiene recursos que el enemigo no puede tocar. La provisión y la protección de Dios no dependen de tus fuerzas ni de tus números. Lo que te amenaza es real, sí, pero no es superior a Dios. Hay ayuda que puede estar invisible para tus sentidos, pero no por eso es inexistente. El cielo no está ausente cuando tú no lo percibes. Cuando recuerdas que Dios te respalda, el miedo deja de mandar y se convierte solo en ruido de fondo. La calma se vuelve valentía cuando recuerdas que el cielo está involucrado. No estás improvisando tu vida, estás acompañado, y eso cambia todo. Ya no reaccionas desde la desesperación, reaccionas desde la fe. La fe no niega el peligro, pero se niega a adorarlo. No lo pone en el centro. Eliseo no minimiza la amenaza, pero tampoco la magnifica. Él sabe quién gobierna el momento. Esa calma es una enseñanza que conecta con el corazón de Jesús. Confianza antes que reacción. Eliseo no entra en pánico, guía a otro a ver con fe. Eso es liderazgo espiritual. En la tormenta, alguien debe ser ancla. Y muchas veces Dios te está formando para que seas tú esa persona, para tu familia, para tu entorno, incluso para ti mismo. La calma no es ausencia de miedo, es decisión de confiar aún con el miedo presente. Cuando eliges paz, le das espacio a Dios para dirigir tu siguiente paso. El pánico paraliza. La calma, en cambio, te vuelve funcional. Te permite escuchar, pensar y actuar con sabiduría. Por eso, esta enseñanza es tan práctica. Dios no te llama solo a sentirte mejor, te llama a ver mejor. Y cuando ves mejor, vives mejor. Hay una activación sencilla para esos momentos donde el miedo aprieta el pecho. Detente y ora. Señor, abre mis ojos para ver tu ayuda. Dilo en voz baja si hace falta. Luego declara una verdad, aunque la emoción no la acompañe todavía. Más son los que están conmigo en Dios.
Identifica el pensamiento de pánico. Estoy solo, no voy a poder. Y cámbialo conscientemente por verdad. Dios está conmigo ahora. Ese cambio interno es espiritual y práctico a la vez. Después, haz una acción pequeña en calma, ordena algo, haz una llamada, escribe lo que sientes, planifica el siguiente paso. La paz te vuelve funcional, el miedo te bloquea, pero la perspectiva te activa. No necesitas verlo todo resuelto, necesitas ver quién está contigo mientras caminas. No estás rodeado. Dios ya te rodeó primero. Antes de que vieras el problema, Él ya estaba allí. Antes de que el miedo hablara, su presencia ya estaba establecida. Cuando Dios abre tus ojos a esa realidad espiritual, el miedo pierde autoridad. Y en ese momento, sin que el ejército desaparezca aún, tu corazón descansa. Porque sabes algo que el miedo no puede negar. No estás solo, nunca lo estuviste y no lo estarás.